Las Islas Galápagos combinan una espectacular belleza natural con una gran diversidad biológica. Al contrario de otros archipiélagos parecidos, cuyos ecosistemas fueron alterados por la interferencia humana, aquí en Galápagos, gran parte de la biodiversidad original aún se mantiene. Y como ustedes pueden ver aquí rodeados de iguanas, esto la torna una región, una ecorregión única en el mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Biodiversidad, vida y variación de la vida en un mundo tan rico en formas y colores, en diseños y sabores, que a pesar de que lo llamamos casa, no conocemos más que el equivalente a una habitación. Es tal nuestro desconocimiento sobre los habitantes con los que compartimos nuestro planeta, que algunos afirman que la ciencia sabe más sobre la cantidad de estrellas en nuestra galaxia que la cantidad de especies en la Tierra. La cantidad de especies que hay en el planeta es realmente abrumadora y gigantesca, ¿no? En una hectárea de bosque tropical se pueden encontrar hasta 200 especies de plantas, por ejemplo, en una hectárea, ¿no? En un estudio que hemos hecho, por ejemplo, con los murciélagos, una pequeña isla de bosque en el Beni, de media hectárea aproximadamente, tiene 21 especies de murciélagos. O sea, la riqueza de especies es increíble. La tasa de descubrimiento de nuevas especies es muy grande. Anual se estima que está más o menos entre el 6 al 10% de tasa de descubrimiento. Entonces, cada vez se descubren nuevas y nuevas y nuevas especies. Todavía se está en discusión cuántas especies hay, pero se tiene más o menos consensuado que se conoce más o menos entre el 2 y el 3% de lo que hay en el planeta. Conocemos con nombre y apellido. Mi nombre y apellido es Homo sapiens. Entonces, conocemos con nombre y apellido alrededor de 2 millones de especies. Pero se estima que pueden existir entre 20 y 30 millones de especies. Entonces, apenas estamos rascando la superficie de qué conocemos. Una cosa que está relacionado a esto es, si bien conocemos muy poco, lo estamos perdiendo muy rápido. Entonces, estamos incrementando las tasas de extinción sin conocer realmente lo que tenemos. Entonces, es como que alguien nos ha dejado una cuenta bancaria con dinero ahí, no sabemos cuánto dinero hay, y estamos empezando a gastar el dinero, y algún rato se va a acabar. Y si no sabemos la cantidad que tenemos, ¿cómo podremos saber exactamente lo que estamos perdiendo? Nuestra vida depende directamente de la biodiversidad, y aunque este concepto sea en esencia simple, su alcance se extiende a concepciones por demás complejas. La biodiversidad es la diversidad, la variedad de organismos que existen en la Tierra. Cuando hablamos de biodiversidad a nivel de planeta, estaríamos hablando de todos los seres vivos que tenemos. Entonces, la biodiversidad, estamos hablando de animales, de plantas, de microorganismos, de hongos, de bacterias, estamos hablando de todo eso. Entonces, todos los distintos tipos que tenemos, todas las diferentes especies que tenemos, formarían la biodiversidad. El término especie es un término un poco complejo para definir, porque muchas veces se utilizan razas, variedades, especies, como si fueran sinónimos. Lo que no es correcto, ¿no? Básicamente una especie se refiere a un grupo de organismos que son capaces de reproducirse entre ellos
y dar futuras generaciones viables, que también son capaces de reproducirse entre ellas y perseverar en el tiempo. Cuando esto no ocurre, yo puedo cruzar, por ejemplo, una mula, un burro con una mula y nos da un asno. Normalmente el asno no es reproducible, no puede reproducirse después. Entonces, esto se vuelve una variedad, ¿no? Las variedades por lo general no son capaces de reproducirse entre ellas y formar la misma especie. Entonces, especie es un término complejo que todavía está en discusión, de hecho, en el ámbito científico y en el ámbito biológico. Porque está, por ejemplo, un problema es, ¿está limitada a una región geográfica o no? El término de la reproducción misma. ¿En cuántas generaciones tiene que darse esta reproducción para llamarse especie, etcétera? Lo que ocurre es que esa definición no vale para todos los organismos, porque, por ejemplo, cuando hablamos de bacterias, las bacterias no tienen sexos separados y no se reproducen entre ellas, sino que se dividen, la célula se divide por la mitad y esa es su manera de reproducirse. Entonces ahí hay que buscar otra manera de definir la especie. Hay muchas plantas que son hermafroditas, que tienen dos sexos pero en la misma planta. O tienen flores masculinas y femeninas, o la misma flor puede incluso autopolinizarse. Entonces ahí, cuando no tenemos la reproducción, no tenemos dos sexos separados y no tenemos la reproducción, es más difícil delimitar lo que sería una especie. Y tenemos el mismo problema, por ejemplo, cuando queremos hablar, esto es otro tema, de especies fósiles. Cuando queremos delimitar lo que es una especie que ya no existe, que no vive, no tenemos especímenes vivos en la actualidad, sino que todos son fósiles, no podemos utilizar la definición de la reproducción, hay que buscar otra manera. Entonces hay veces que en esos casos pues, se mira la morfología, organismos que son muy parecidos entre ellos morfológicamente y distintos de otros grupos. El reino vegetal tiene una infinidad de especies y una diversidad muy grande, no solamente en especies, sino también en formas, tamaños, en colores. Es por ello que esta diversidad tiene varias formas. La manera como los taxonomistas de plantas identifican una planta, angiosperma, es en general por la flor. Por ello, el sistema floral y el sistema reproductivo de la planta es lo que le da su identificación, le da su familia, así como su género y su especie. Hay miles de especies en el reino vegetal. Ellas pueden ser muy pequeñas, de pocos centímetros, hasta árboles enormes de decenas de metros. La gran diversidad también está presente en el reino vegetal. Con el fin de entender la biodiversidad, normalmente se la categoriza o se la estructura en diferentes niveles jerárquicos. Entonces podemos encontrar biodiversidad en niveles jerárquicos más bajos, por ejemplo, a nivel genético, ¿no? La diversidad de genes, de cromosomas, etc. Podemos encontrar diversidad a nivel de individuos, básicamente sexos, masculinos, femeninos, o incluso variedades o razas, etcétera, pueden estar, o especies, puede estar dentro del término individuo. Un siguiente nivel son las poblaciones, que es el conjunto de individuos, ¿no? que viven en un área en particular. El conjunto de poblaciones hacia otro nivel, que son las comunidades. Entonces, las comunidades están definidas como un conjunto de poblaciones que utilizan más o menos los mismos recursos y que están localizadas en un área en particular. Y de la comunidad, el conjunto de comunidades, surge otro nivel más, que son los ecosistemas, o biomas, o hábitats, como se los quiera llamar, pero por lo general se habla a nivel ecosistémico. Entonces, la biodiversidad, si bien el término es sencillo, está estructurada por categorías, pero también la biodiversidad puede estar estructurada por la forma en la que funciona. Entonces, no solamente se tiene la estructura, que son organismos, ¿no? en los diferentes niveles hasta ecosistema, pero también la forma en la que estos organismos están funcionando. Entonces pueden funcionar a nivel molecular o a nivel supramolecular, que es básicamente de los hábitats. Por ejemplo, en regulación del agua, en regulación de ciclos de carbono, en regulación, en polinización, en dispersión de semillas, etc. Entonces la biodiversidad empieza con un concepto muy sencillo, la variedad de la vida, pero empieza a complejizarse en los niveles de conformación y de estructura de la biodiversidad. Diversidad tan compleja
que asombra, variedad tan extensa que evidencia la estrechez del saber humano. Y es que a pesar del efectivo método proporcionado por la ciencia para el estudio de lo comprobable, existen preguntas fundamentales que están más allá de lo reproducible. Vemos en la naturaleza árboles, insectos, peces, aves, y nos preguntamos, ¿cómo estas cosas aparecieron? Es esto lo que la teoría de la evolución trata de explicar, y es también lo que trata de explicar la teoría de la creación. Es la razón por la que pensamos acerca de estas cosas. Desde el punto de vista de la evolución, hay una especie de división. ¿Podemos explicar estas cosas sin hablar de un creador? Y Charles Darwin tenía este objetivo en mente. Quería intentar explicar estas cosas sin hacer referencia a un creador. Y observó en la naturaleza que hay más descendientes producidos que espacio de hábitat para que todos sobrevivan. Él observó que existen variaciones, que algunos descendientes son más fuertes y que otros producen más descendencia. Entonces se dio cuenta de que aquellos que sobrevivieron eran los más fuertes, o los más inteligentes, o de alguna manera los más bien sucedidos. De esta manera él desarrolló su teoría de la selección natural. Nota el término, selección natural. Eligió ese término deliberadamente porque no quería mencionar allí a Dios. Charles elimina todo lo que Dios podría ser capaz de hacer cuando utiliza el término selección natural. Ahora la pregunta es, ¿puede la teoría de Darwin explicarlo? ¿Es un éxito? Yo no lo creo. Absolutamente no es exitosa, pero explica algunas cosas. Mientras Darwin estuvo aquí en Galápagos, los pinzones realmente no le llamaron mucho la atención. Fue solo cuando volvió a Inglaterra, después de conversar con otros científicos, que sus ojos se fijaron en estos pequeños pajaritos. En realidad, si queremos considerar un pájaro importante para Darwin en las Galápagos, debemos pensar en uno muy diferente. Cuando Darwin visitó las islas, el pájaro que le llamó más la atención fue el cucube. Y se dio cuenta de que había distintas especies en las distintas islas, y él lo comenta en su cuaderno de viaje, y que todas ellas eran similares a un cucube que él había visto en Sudamérica, en Chile. Y entonces pues eso le llamó la atención. Pero él todavía tenía en su cabeza la idea general común en esa época, y él llegó incluso a escribir que probablemente serían simplemente variaciones. No se atrevió a llamarlo especie, pero esa idea rondaba por su cabeza. Y no solo en la de Darwin. En tiempo de Darwin, aunque muchas veces se comenta que la idea, la creencia general era el fijismo, que quiere decir que Dios había creado a los organismos en los mismos lugares donde se encontraban en ese momento, y además que las especies no podían cambiar en absoluto, había muchos científicos que dudaban de esa idea, que estaban discutiéndola. Y es lógico por lo que una de las razones por las que luego Darwin llegó a las conclusiones a las que llegó es porque él sabía mucho de selección artificial. Él sabía mucho de cría de palomas y de otros organismos, y era evidente que los organismos cambiaban y que se los podía hacer cambiar de forma artificial, porque los seres humanos lo llevaban haciendo durante siglos. El conseguir diferentes especies de animales domésticos, diferentes especies de plantas, es decir, eso se podía hacer, era posible cambiar las especies. Entonces Darwin llega un poco aquí, tiene la evidencia de que eso es así, que es mucho más lógico pensar que hay un organismo ancestral, un antepasado que llega a las islas y en cada isla se especializa, de alguna manera se adapta al ambiente y cambia un poquito
que pensar que Dios había colocado un cucube o un pinzón distinto en cada lugar, cambiándole simplemente un poquito la forma del pico, el color de las alas, el comportamiento reproductor, ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que Darwin le llama la atención. Ahí lo que Darwin, la idea que le surge a Darwin, o un poquito la idea que se asienta en la cabeza de Darwin con lo que ve aquí, es que existe la posibilidad de lo que él llamaba la transmutación de las especies, que es lo que nosotros llamamos especiación. Dentro del concepto biológico, la especiación sería exactamente el surgimiento de una nueva especie. Pero entiendo que deberíamos atenernos a la definición de especies. Uno de los ejemplos de especiación que tenemos es que a menudo se encuentran en libros, en los textos usados en escuelas y en universidades de Brasil. Es así, imagine una cierta población de salamandras, donde estas salamandras pueden cruzar entre sí y producir descendencias fértiles. Muy bien, ahora considere que un evento catastrófico cause la separación de estas poblaciones, ya sea por aislamiento geográfico o por medio de otro fenómeno excepcional de la naturaleza. Después de un tiempo, estas dos poblaciones que se originaron de una misma población anterior pierden la capacidad de cruzar entre sí. Entonces, aquí se usa la terminología surgimiento de una nueva especie. Si miramos otra vez la información genética que existe en la población inicial y en la población nueva, veremos que solo se trata de una recombinación de la información existente. Así que no hay nada nuevo. La novedad está apenas en las condiciones debido a las influencias ambientales que las dos poblaciones desarrollaron. Una cambia su periodo de producción de gametos en comparación a la otra. La otra tendrá una pigmentación diferente en comparación a otro grupo, que no la reconoce más como una pareja para apareamiento. Pero en términos de información, es lo mismo. Desde el paso de Darwin por las Galápagos, este archipiélago se volvió uno de los principales protagonistas en gran parte de los libros de biología. Entre sus principales personajes se encuentra un reptil muy particular, que además de ser el único en el mundo por sus características, es un buen ejemplo del proceso de especiación. Uno de los animales por los que se conocen estas islas, las Islas Galápagos, que es muy característico, son las iguanas. Y hay dos tipos básicos de iguanas, que son las iguanas terrestres y las iguanas marinas. Dentro de las iguanas terrestres hay varias especies, una de ellas que se ha descubierto hace muy poquito, recientemente, que es la iguana rosada, pero bueno, son bastante similares entre ellas, tienen características similares, pues aunque varía el tamaño, el color y algunas pequeñas diferencias, pero no son todo iguanas terrestres. Y después tenemos la que es más especial, digamos, que sería la iguana marina, porque es el único lagarto marino del mundo. Digamos que es el único lagarto pues, que pasa un tiempo considerable dentro del agua, que se alimenta dentro del agua, que es capaz de nadar y de bucear en agua marina. Las características principales que diferencian los dos grupos, las iguanas marinas y las iguanas terrestres, son la forma de algunas partes de su cuerpo, que están relacionadas con el hecho del medio en el que se encuentran, donde se alimentan, donde se mueven. Entonces, por ejemplo, tenemos la cola. La cola de la iguana terrestre es más redondeada, le sirve básicamente pues, para el equilibrio durante el movimiento, ellas andan por el suelo, por las rocas. Y luego tenemos la iguana marina, que utiliza la cola como motor en la natación, se propulsa con la cola. Entonces esa cola es mucho más plana, es aplanada lateralmente, la otra es redondeada, y entonces pues esa es una diferencia básica que está relacionada con el movimiento. Tenemos otra diferencia importante, que es las uñas. Las uñas de la iguana marina son mucho más alargadas, son mucho más largas que las de la iguana terrestre, porque eso le permite trepar por las rocas para alimentarse de las algas marinas, que es básicamente su fuente de alimentación. Luego también hay algunas diferencias en tamaño.
porque hay iguanas marinas que llegan a ser más grandes que las más grandes terrestres, pero ahí hay más variabilidad, porque algunas subespecies no son todas iguales en todas las islas, entonces hay algunas iguanas marinas en algunas de las islas que son más pequeñitas, que solamente miden unos 75 centímetros, cuando hay otras que pueden llegar a ser muchísimo más grandes. Existen también otras diferencias, como por ejemplo el color. La iguana marina es mucho más oscura, es prácticamente negra, y eso pues tendría una función de camuflaje, porque las rocas volcánicas de esta isla son muy oscuras, entonces las iguanas, cuando están sobre ese sustrato rocoso oscuro, pues prácticamente no se ven. Entonces se podrían ocultar de depredadores como pueden ser gavilanes, aves que podrían atacarlas, sobre todo cuando son pequeñas, porque cuando son grandes normalmente no tienen ya enemigos naturales. Mientras que la iguana terrestre pues tendría color más parecido al sustrato en el que ellas se mueven, que podría ser más amarillento, más clarito. Y luego pues también existen diferencias en cuanto a la alimentación. Las iguanas terrestres comen distintos tipos de vegetales. Aquí en las islas se alimentan mucho de cactus, porque eso no solamente les da alimento, sino que les da también agua, que hay mucha escasez de agua dulce, y entonces esas iguanas pues toman el agua de los cactus de los que se alimentan. Y después hay una característica importante, y es que las iguanas marinas, al alimentarse de algas, necesitan dos cosas. Una es una flora bacteriana especial que les permita digerir esas algas, y la otra es la manera de liberarse del exceso de sal, porque cuando uno se alimenta en el mar, pues ingiere un exceso de sal que hay que eliminar. Entonces, las iguanas marinas tienen unas glándulas en el interior de la nariz, que son las glándulas de la sal, que constantemente están extrayendo de la sangre ese exceso de sal y secretándolo al exterior. Entonces, encima de la cara de estas iguanas, estas glándulas liberan un líquido hipersalino, que entonces el agua se evapora y se les queda una costra de sal encima de la cara, una costra blanca. Y que además lo pueden utilizar como defensa. Cuando una iguana marina se la molesta o está asustada, lo que hace es estornudar muy fuerte y libera un chorro de agua salada, pues que se supone que puede asustar a quien la esté molestando. Las iguanas terrestres también tienen unas glándulas muy similares, solo que no las utilizan para lo mismo. Las dietas herbívoras aportan más potasio del que el cuerpo necesita. Entonces, algunos lagartos herbívoros, incluidas las iguanas terrestres, utilizan esas mismas glándulas para secretar al exterior el exceso de potasio que toman. Si nos fijamos en las diferencias entre las iguanas marinas y las iguanas terrestres, no son realmente espectaculares en el sentido de que no hay ninguna estructura nueva, no hay un plan corporal nuevo, simplemente que algunas cosas han cambiado de forma, de tamaño, de color o han modificado un poco su función. Y ahí estaríamos hablando de lo que se llama la adaptación. Cuando nosotros hablamos de adaptación, eso puede tener dos significados diferentes. Una adaptación es una característica de un organismo que le ayuda a sobrevivir, a funcionar correctamente en el medio en el que vive. Así podríamos decir, por ejemplo, que la cola de la iguana marina, una cola aplanada lateralmente, es una adaptación al movimiento acuático, a propulsarse en el agua. Otra acepción de la palabra adaptación sería lo que es el proceso de adaptación, que sería cómo se llega a adquirir esa característica que a ese animal le permite sobrevivir y funcionar correctamente en el medio en el que, o en las condiciones ambientales en las que se encuentra. Y ahí tenemos distintas posibilidades, distintas interpretaciones. La interpretación convencional, dentro de lo que sería pues, la teoría de la evolución, es que no hay una previsión, no existe un diseño y no existe una previsión de lo que le va a ocurrir a un organismo en el futuro. Es decir, los cambios que se producen en un organismo son cambios que se producen al azar, que normalmente se corresponden con mutaciones genéticas, con errores. Cuando se copia el ADN hay un error que altera al organismo de alguna manera. Le puede cambiar el color, le puede cambiar la forma, le puede cambiar la velocidad de crecimiento, puede cambiar algún detalle de ese organismo, pero nunca va a ser con una previsión de futuro para que ese organismo después funcione en un medio distinto. Es algo que ocurre totalmente al azar. Entonces, si después coincide que ese organismo, al que por casualidad la cola se le ha vuelto un poco más plana, decide meterse en el agua y ponerse a nadar, eso va a ser una ventaja para ese animal, porque al tener la cola más plana va a poder nadar mejor. Eso sería una manera de interpretarlo. La otra posibilidad sería
que los organismos estuvieran de alguna manera prediseñados para que pudieran enfrentarse a diferentes ambientes y sobrevivir en ellos en condiciones. Es decir, que un organismo tenga ya la información genética para tener la cola de diferentes maneras, más aplanada o menos o más redondeada, o las uñas más largas o más cortas, o un color distinto, que toda esa información ya esté de alguna manera en la población y que simplemente después esas características se expresen en el organismo cuando se necesitan. Entonces, los mecanismos para que esto suceda, esto es lo que se llamaría preadaptación, que el organismo de alguna manera ya tiene la característica antes y de alguna manera, pues cuando llegan esas circunstancias, está preparado para enfrentarse a ellas. Entonces, esa sería un poquito la interpretación creacionista. Es decir, nosotros pensamos que tenemos un diseñador detrás de la maravilla de la naturaleza que cuando crea a los organismos ya los prepara para que se puedan enfrentar a diferentes condiciones ambientales y que puedan sobrevivir y que puedan cambiar ligeramente. Siempre estamos hablando de unos límites, el cambio tendría unos límites y estaríamos hablando pues, de ese tipo de cambios en los que no aparecen estructuras nuevas, porque una estructura nueva requiere información genética nueva. Se necesita algo nuevo, nueva información, y la nueva información no es barata. La mejor manera de hacerlo es a través de algún tipo de contribución inteligente que esté fuera del sistema, introduciendo en él la información. Es lo que los creacionistas pueden ofrecer. Creo que funciona, que hay un creador que introdujo la información y por eso tenemos diversidad. La teoría de Darwin explica por qué tenemos pequeñas variaciones aquí y allí. Este tipo de cosas es muy útil, pero no explica la gran pregunta. ¿Cómo surgieron los peces inicialmente? ¿Cómo surgieron los insectos inicialmente? Darwin realmente no explica esto. ¿Tiene la vida, tan diversa y compleja como la conocemos, una explicación? Siendo que el origen es un evento tan distante en el pasado que no presenciamos ni podemos reproducir, estaremos en condiciones de dar una respuesta definitiva, netamente científica, a la pregunta sobre el origen de la vida en nuestro planeta.